5 minutos del Espíritu Santo. 1 de mayo. El Espíritu Santo es el silencioso artista del mundo. Los que queremos vivir en su presencia no podemos ignorar su obra. Tenemos que contemplar lo que el Espíritu Santo siembra en nuestra familia, en nuestro barrio, en el mundo, en todas partes, aún en aquellos que no tienen fe. ¿Qué aportamos con nuestro pesimismo? Mejor aportemos ideas y acciones positivas, sabiendo que nada es inútil. Pero si permanentemente estamos mirando y destacando lo negativo, llega un momento en que se nos cierran los ojos y somos incapaces de valorar las cosas buenas que hace Dios. El Espíritu Santo nos invita también a descubrir los signos de esperanza que hay a nuestro alrededor. No todo está podrido, porque el Espíritu Santo actúa siempre y en todas partes. Aún a pesar del rechazo de los hombres, Él siempre se las ingenia para provocar algo bueno donde todo parece perdido. Una persona llena del Espíritu ayuda a los demás a descubrir y alentar los signos de esperanza. De hecho, es lo que hizo Juan Pablo II en su carta sobre el tercer milenio. Es necesario que se estimen y profundicen los signos de esperanza, a pesar de las sombras que frecuentemente los esconden a nuestros ojos. Ojalá cada uno de nosotros pueda reconocer lo que ha sembrado el Espíritu Santo en sus amigos, en sus vecinos, en su lugar de trabajo, en su comunidad, y sea capaz de fomentar esos signos de esperanza con palabras de aliento y de estímulo. Podemos hacer mucho bien si somos capaces de descubrir y de estimular las cosas buenas que hay a nuestro alrededor. Nadie nos ha pedido que gastemos la vida mirando las sombras, sino que nos desvivamos por alimentar la luz. Cardenal Víctor Manuel Fernández.